Quiero comenzar con un simple video. Mírelo y te cuento de qué se trata. Newcastle United is coming on here. The goalkeeper, and it's Jasper Cillessen who's going off. Well, what a change. Clearly, the Dutch believe that Krul is going to be much better in this penalty shootout than Jasper Cillessen. Tim Krul will watch and bounce, and here comes Ruiz, and Krul gets down and saves it this Hasta ahí está time. bien. Sin el contexto no dice mucho más allá que un portero deteniendo el balón. Pero cuando usted mira el contexto de lo que ocurrió en esta ocasión, esto fue en el 2014, para mí son de las lecciones más impresionantes que he aprendido a través de los deportes. Este torneo es la Copa Mundial, en el 2014 se celebra, y el equipo de Holanda tiene, creo que son 35 jugadores que ellos pueden llevar, que ellos pueden viajar, ¿verdad?, entre todo el equipo, y son tan solo 11 jugadores los que pueden participar dentro del juego, y en 120 minutos solo tienen 3 sustituciones. Así que en 120 minutos, ¿verdad?, lo que podría ser 90 más los 30 minutos extra que puede extenderse en un momento dado por causa de que hace empate, lo que sea, pues serían los 120 minutos. Lo que ellos pueden sustituir a tan solo 3 jugadores. Así que tienen que ser sumamente estratégicos. Tú buscar en un país tu equipo, la gente, escogerlo, seleccionarlo. Todo esto es un proceso que toma años y los vas desarrollando. Ahora, imagínate el coach de este equipo que cuando le dicen tienes tantos jugadores que puedes llegar, él sabe que son 11 tan solo los que van a jugar, tienes que escoger otros que van a estar en el banco, y comienza a seleccionar y comienza a ver cuáles son los equipos con los que él va a competir, y decide buscar a una persona que va a pasar los primeros 6 partidos del juego, en esta ocasión, totalmente en la banca, y que lo llevan para una sola cosa. Una sola cosa, por si acaso llega el momento que te necesitamos, tú lo que sirves es para una sola cosa. Una sola cosa nada más. Así que te voy a pagar los pasajes, vas a viajar con el equipo, puede ser que nunca juegues, puede ser que pases toda la temporada o todo el torneo en el banco, pero si se da la circunstancia en particular, tú eres el que vas a salir. Pues en el 6º juego, me parece que fue contra Costa Rica, se dio la circunstancia. Este hombre que llevaron se llama Tim Krul, y Tim Krul es un experto portero, pero experto en penales. Experto en el último momento donde se va a decidir el juego y van a poner los mejores jugadores a patear la bola, y él es experto en tener la templanza, la capacidad de tan solo en esos 5 o 7 oportunidades saber qué tiene que hacer y moverse. Sacan al portero que llevaba ya 90 minutos jugando, que había hecho un trabajo excelente, lo sacan y usan la sustitución para poner a este hombre en esos últimos minutos. Y todo lo que él tenía que hacer era detener 2 balones. De todos los que le iban a tirar, con 2 que él detuviera, con eso ganaban. Y efectivamente así lo hizo. Se volvió el héroe nacional por un momento. No ganaron el torneo, la Copa Mundial, pero fue lo que le dio la oportunidad a Holanda a pasar a la próxima etapa. Y a mí siempre me impresiona esta historia, porque es impresionante que uno puede pasar todo el tiempo en la banca y pensar que es fracasado, pero la realidad es que si te llaman para el momento preciso, la pregunta es si estás listo. La pregunta es si entiendes para qué tú fuiste llamado, cuáles son tus capacidades, si estás dispuesto a ser parte del equipo, a estar en la banca por el tiempo que tengas que saber, pero que tengas que estar, pero al mismo tiempo que tengas la valentía de que cuando te llaman al campo y te toca hacer la jugada que hará que todo el equipo gane, estás con la capacidad y la habilidad para poderlo hacer. Y es impresionante que todo este equipo dependiera en esos minutos únicamente de alguien que su expertise es estar bajo esa presión en particular. Este hombre era capaz de intimidar psicológicamente a todos los otros porteros. Mientras todos los demás estaban, todos los otros jugadores, mientras él estaba, todo el mundo estaba jugando, dicen que él estaba analizando cada manera de patear de cada uno de los diferentes jugadores de cada equipo a los que ellos se iban a enfrentar, solo para que cuando llegara el momento crucial pudiera cumplir con su labor.
Yo creo que Dios es un Dios que nos tiene separados para momentos especiales, para cosas especiales, momentos en particulares, y que tenemos que aprovechar esas oportunidades y saber que Dios nos va a capacitar para esos momentos precisos. Puede ser que tú pases toda tu vida en la banca, pero hay un día que Dios te va a llamar y tiene que haber la valentía en tu corazón, la capacidad en tu interior de creer que el Dios que te llamó, el Dios que te seleccionó para ese momento preciso, te va a dar la capacidad para cumplir con lo que tienes que cumplir para que se complete la misión de Dios sobre tu vida. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un tiempo, hay un momento, hay una oportunidad que se abre en nuestras vidas, y es Dios quien nos selecciona, nos posiciona y nos capacita para cumplir exactamente lo que tenemos que hacer para que su propósito se complete. Y yo le vengo a pedir a Dios contigo en el día de hoy, que en el nombre de Jesús Dios te dé el empoderamiento y los dones que tú necesitas para esta nueva temporada en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. De eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Estamos estudiando el tema promesa cumplida, y de forma muy breve estamos en el periodo del tiempo del Pentecostés, que es el tiempo entre el periodo de lo que fue el día de resurrección y el momento donde se registra que el Espíritu Santo se derramó sobre los primeros discípulos que estaban en el aposento alto. Fue un momento crucial, un periodo maravilloso donde Dios comienza a empoderar a su iglesia para alcanzar su misión. Y lo que hemos estado viendo en estos días pasados son algunas enseñanzas que rodean este tiempo de espera de estos 50 días, y cosas que tú y yo podemos esperar y creerle a Dios. Hoy vamos a hablar de ese empoderamiento y de esa capacidad y de esos dones que Dios nos da para cumplir las misiones especiales. Y una vez más creo que cuando salgas de aquí debes tener la fe, debes tener la inspiración en tu corazón para saber que el don y la habilidad que tú necesitas para la nueva temporada, Dios te la puede dar en un instante para que puedas avanzar. En el libro de Hechos, capítulo 2, el verso 4, dice la palabra del Señor: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodicia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Y es bien interesante que los discípulos están en aquel lugar, en el aposento alto, en una de las reuniones más importantes del pueblo judío. Era el día de Pentecostés, venían de todas partes del mundo a celebrar ese momento especial. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos y comienzan ellos a predicar, no se sabe si era que ellos hablaban en otros idiomas o que la gente los escuchaba en otro idioma. Lo importante es que el mensaje corrió en el mundo entero en cuestión de un instante. Dios tenía que aprovechar aquella oportunidad. Dios aprovechó el momento oportuno donde estaban judíos de todas partes reunidos, de otros países que conocían otros idiomas, gente que había visitado ese momento la ciudad simplemente para predicar la palabra del Señor, que la gente entendiera quién era Cristo, que la gente entendiera que había resucitado, y así volvieran a todos sus países predicando el evangelio. Era una oportunidad única. Imagínate tener que tú preparar a alguien por meses para que hable un idioma, para que hable árabe, por ejemplo, y que pueda predicar con fluidez en árabe, que hable, ¿verdad?, en los idiomas griegos, diferentes griegos que habían en aquel tiempo, que hable en los idiomas de África.
Pues Dios aprovechó el momento oportuno, la hora oportuna, y comenzó a darle en el instante la habilidad de comunicarse para que ellos pudieran predicar y el evangelio fuera, ¿verdad?, difundido de forma instantánea. Y yo creo con todo mi corazón que Dios tiene cosas especiales que va a hacer en un momento específico con el propósito de que la misión se cumpla, y nuestra capacidad tiene que ser la capacidad de creerle a Dios y de atrevernos a caminar en esa influencia del poder del Espíritu Santo. No sé, imagínate que a ti te llamen a predicar en inglés y tú con tu inglés follow me trates de predicar en inglés. ¿Cuántas oportunidades de trabajo tú has perdido quizás por no tener un nuevo idioma, por no saber un nuevo idioma y no prepararte? ¿Cuántas cosas nos pasan a veces simplemente por no tener, pensamos que no tenemos la habilidad para poderlas lograr, o nos sentimos preparados? Y la realidad es que cuando nosotros nos damos cuenta, el Dios que te llama es el mismo Dios que te capacita. El Dios que te llama te capacita en un momento. Yo creo que, por ejemplo, yo he estado en esa situación. Yo sé lo que es tratar de predicar en inglés. Creo que lo hace muchos años, y meter la pata 10,000 veces. En una ocasión comenzamos a predicar un servicio, comenzaron a llegar americanos a la iglesia, así que abrimos un servicio en inglés en Orlando, y a las 8 de la mañana era el servicio en inglés. Y yo predicaba en inglés, y prediqué por más de 2 años, 3 años en inglés para este grupo de americanos que llegaba a la iglesia. Pero recuerdo ese primer servicio en inglés. Fue complicado. Fue complicado. Empecé a hablar de que la gente tenía que enfocarse. Y empecé a decir, porque tú tienes que focus. Pero no me salía tan bien como focus. Entonces yo empecé, tienes que... Y Dios te manda que te... Y como yo empecé a ver la reacción de la gente con las caras, dije, está llegando, está llegando. Y al frente estaba una cantante de la iglesia y me hacía... Hacía como que cortara. Yo terminé el mensaje pensando que había hecho la gran cosa, y salgo orgulloso en mi primer mensaje en inglés. Cuando vaya atrás me dice, pastor, usted no sabe lo que Dios te ha dicho allí. Y cuando me contó, yo dije, no puede ser. Sí, pastor. Sí, pastor. Es complicado. La realidad es que hay momentos donde Dios te tiene que preparar, tienes que atreverte, tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y si Dios hubiera tenido que preparar a esta gente, no hubiera aprovechado el momento oportuno. Y hay gente aquí que por no activar los dones espirituales sobre su vida, han perdido oportunidades para las cuales Dios te ha llamado, y que hoy, cuando tú salgas de aquí, al igual que los discípulos, debes saber que en el momento que Dios necesita hacer algo contigo, te va a llamar, te va a capacitar y te va a dar la oportunidad de que puedas completar tu misión. Varias cosas que yo quiero llamar tu atención antes de aplicarlo a nuestras vidas en los próximos minutos, para tener el contexto de la historia. Porque como te dije, la razón por la cual se da estos dones para que el evangelio corra, para que se predique en el mundo entero, para que el evangelio corra de manera inmediata. Pero hay varias cosas que yo quiero que tú analices. Número 1, nosotros tenemos que saber que hay ventanas de oportunidades que Dios da. Hay ventanas de oportunidades que Dios abre, que son ventanas que tú tienes que aprovechar. Amigo que estás aquí, hermana que estás aquí, tu vida debe ser una vida de disciplina y de consistencia. Pero tu vida de disciplina y consistencia te va a llevar a algunos momentos donde se abren unas oportunidades, se abren unas ventanas, y si no tienes la valentía de atreverte a tomar esas oportunidades, no quiere decir que Dios no te dé una nueva, pero esa se pierde. Esa oportunidad se pierde. Cuando uno mira a la gente que tiene éxito en la vida, te vas a dar cuenta que aprovecharon momentos cruciales, momentos importantes. Eran consistentes, eran disciplinados, pero de repente se abrió una oportunidad y se atrevieron, lo arriesgaron todo. Se atrevieron y se lanzaron. Dijeron, por fe, Dios nos va a dar la habilidad, Dios nos va a dar la capacidad, Dios nos va a dar la oportunidad. Nos dio la oportunidad y ese mismo Dios nos va a capacitar y lo vamos a hacer. Y son gente que aprovechan esas oportunidades y esas ventanas que Dios abre. Así que de las primeras cosas que yo quiero que tú salgas de aquí en el día de hoy es pensando en qué tiempo estamos, qué oportunidades nos encontramos, qué oportunidades hay en el mundo, qué oportunidades hay para mi familia, que tú aprendas a discernir las ventanas y las oportunidades que Dios te está dando. Número 2, yo quiero que salgas de aquí pensando que los dones de Dios son adaptables, son moldeables. Dios nos va a dar dones
talentos, habilidades para momentos cruciales, para momentos en específico. No son talentos que necesariamente voy a usar por el resto de mi día. No son talentos que necesariamente voy a usar para siempre, pero son oportunidades que Dios te va a dar en unos momentos en particular, única y exclusivamente para que tú alcances algo, para que logres algo en particular. A veces nos amarramos a ciertos dones, nos amarramos a ciertas habilidades, a ciertas cosas que Dios simplemente utilizó para abrirnos una puerta y que su propósito se cumpliera en nuestras vidas. Cuando nosotros miramos esta historia en particular en el libro de Hechos capítulo 2, hay diferentes maneras de verla bíblicamente hablando. Y yo quiero que analicemos 3 pensamientos muy sencillos para que nosotros podamos experimentar también esto en nuestras vidas. No te estoy diciendo que vas a hablar en otros idiomas, pero en realidad tú puedes hoy experimentar cómo Dios te puede capacitar en momentos instantáneos para hablar en el lugar correcto, en la forma correcta, en el sitio correcto. Hay algunos de ustedes aquí que en algún momento dado han sentido la urgencia de orar por alguien y creerle a Dios para que se sane, pero no te atreves a hacerlo porque no sabes orar. No te atreves a hacerlo porque piensas que es el pastor el que puede orar. No te atreves a hacerlo porque debe venir a un profeta que venga a orar. La realidad es que si Dios te puso a ti allí en ese momento preciso, tú debes atreverte a ir y poner la mano y creer que el Dios que te mandó, que te puso en ese lugar, va a hacer algo, que Dios va a responder, que tú eres el que estás ahí. ¿Por qué tienes que esperar a otro? Y así mismito en las oportunidades de negocio, así mismito en las diferentes oportunidades que tienes que atreverte a hacer. Hay personas que siempre se preguntan cuál han sido, pastor, algunas de las claves de su éxito. Yo te puedo decir es aprovechar. Yo soy un oportunista. Yo he aprovechado toda oportunidad que me han dado. Yo no soy un gran estratega, pero soy un oportunista. Y cada vez que me han dado una oportunidad, la aprovecho. Yo sé que yo he ido a lugares donde yo no soy el primero que invitaron para ir. Yo fui el último que invitaron, y como los demás no los invitaron, no pudieron aceptar para predicar, bueno, pues el que quede fondo. Yo lo sé. Yo sé que yo no era la primera opción. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Ponerme orgulloso? Si me sacaron de la banca en ese momento, pues salgo y voy a dar lo mejor que puedo dar. Y donde otros cancelaron, donde otros no fueron, y yo te puedo contar historias y lugares donde esto ha pasado. Porque hoy estamos en tantos canales de televisión en el mundo entero. 7.500 estaciones de televisión y puntos de transmisión reciben nuestro mensaje 2 veces al día en todo Centro y Suramérica. Más de 300, 400.000 correos electrónicos todos los años. ¿Por qué razón? Hace 20 años atrás, 20 y pico de años atrás, me invitaron a un lugar, a Costa Rica. Me invitaron con otro propósito. Me invitaron para hablar de otras cosas en otro lugar, y de repente me llaman y me dicen: tiene 8 minutos para predicar aquí en el canal. ¿Quiere venir y predicar? ¿Cuántos son? 8 minutos. 8 minutos es lo que tengo, 8 minutos es lo que voy. 8 minutos, eso fue todo lo que pasó, lo que faltó. Cuando me bajé de predicar, me sacaron aparte y me dijeron: ¿quieres tener un programa de televisión aquí? Sí, seguro que sí. ¿Cuántos puedes darme a la semana? Todos los que usted quiera. Yo no tenía ni uno. Todos los que usted quiera. Pero de verdad tú puedes cumplir. Deme un mes. Mi equipo de trabajo lo va a mandar dentro de un mes. Vamos a tener todo al día y dentro de un mes lo vamos a tener. ¿Qué equipo de trabajo? Equipo de trabajo era yo y la pastora Mayra. Estábamos empezando, no había nadie. No había ni cámara, no había ni nada. Me monté en el avión, fui a Orlando, Florida. Compré las primeras cámaras. Compré las primeras. En aquellos tiempos se hacía con videos desde 3/4, VHS, Super VHS. Y esto es como Cuca Gómez. Yo me grabo, yo me edito, vamos. Y mi equipo de trabajo produjo todo. Y cogí todos los días. Yo dije: yo no voy a hacer un esfuerzo para un día. Si voy a hacer un esfuerzo para un día, lo hago para los 5 días. Y por los pasados 20 años tenemos un programa de televisión en ese lugar 2 veces al día. Pero fue por aprovechar una oportunidad, y el respaldo de Dios está detrás de todo eso. Son oportunidades que no regresan. Ahora no se trata de mí, se trata de ti. Te doy este ejemplo simplemente para que sepas, porque muchos de ustedes hoy se lamentan de oportunidades que perdieron simplemente porque no activaste todas estas cosas en tu vida. Cuando nosotros miramos, hay diferentes maneras de interpretar este texto en particular, y hay muchas personas que tienen ciertas ideas que yo creo que hacen que la iglesia se limite en este tiempo. Por ejemplo, usted va a oír la famosa teoría del cesacionismo. Allá afuera usted se va a dar cuenta que hay un grupo de personas que piensa y que dice que la obra del Espíritu Santo que ocurrió aquí no va a volver a suceder, no va a volver a pasar, y que el Espíritu Santo no se manifiesta de esta manera, y aún cancelan a veces la manera en que el Espíritu Santo se puede manifestar.
Hay gente que dice que la época de los apóstoles, del Espíritu Santo y de este tipo de manifestaciones simplemente terminó y se acabó. Y para mí eso es un error. Es como decir, el sol brilló en el pasado, pero no vuelve a brillar. El Espíritu Santo, que fue el mismo ayer, es el mismo que brilla hoy, es el mismo que brilla mañana, es el mismo que sigue obrando. Ahora, que no necesita necesariamente que yo hables otras lenguas en el día de hoy. Hoy el milagro no es yo predicar en inglés, porque inteligencia artificial lo hace por mí inmediatamente y pronto me verá predicar en inglés y en portugués. Ya estamos editando los videos y tengo que corregir ciertas cosas. Voy a tener que hablar más para la cámara de frente. No puedo poner las manos aquí arriba porque se me tapa la boca, se me vira la boca de vez en cuando. Pero el mismo mensaje que predico en español, la tecnología está avanzando tanto que pronto sale en cuestión de unos minutos en inglés, en portugués, en cuestión de unos momentos sin ningún tipo de problema. ¿Necesito el Espíritu Santo hoy para eso? No, necesito el dinero y la inteligencia. Eso es todo lo que hace falta hoy. Ahora, que el Espíritu Santo puede hacer un montón de otras cosas que necesitamos hacer en este tiempo, por supuesto que sí. Que hayan cosas que ya Dios no vaya a hacer porque ya las hizo y no necesita hacerla ahora, no quiere decir que Dios no vaya a hacer lo que Él necesita hacer en esta hora para que se cumpla la misma misión de que la palabra del Señor se predique en el mundo entero. Y tú que estás aquí hoy tienes que saber que lo que Dios necesita hacer contigo lo va a hacer, lo va a cumplir, lo va a completar, y tú tienes que tener la seguridad de caminar con esa certeza en tu vida. Dios sigue obrando en el día de hoy. También creo que nos limita el conformismo religioso. Nos limita el encerrarnos en las cuatro paredes. Porque por supuesto, uno es un pez en el agua. Porque ya tú conoces a todo el mundo. Hermano, óigame bien. Te voy a ser bien honesto. Algún día te vamos a poner, algunos de ustedes que quieren, te vamos a poner a predicar. Y cuando se acabe el culto, ¿sabes lo que todo el mundo te va a decir? Wow, qué buen mensaje. Y probablemente dijiste una herejía, probablemente dijiste 10 estupideces, probablemente no, estoy seguro que las dijiste. Y todos aquí te vamos a decir, qué bien lo hiciste. Y te vas a sentir cómodo aquí con nosotros. Y te vas a sentir aquí y quizás después poco a poco te vas a ir preparando poco a poco y vas a ir mejorando. No estoy diciendo que siempre vas a hacer ahí, vas a ir mejorando. Pero aquí, nuestras habilidades aquí fluyen porque nos amamos. Es como, oh joven que está aquí, chica que estás aquí, si la única que te ha dicho que tú cantas es tu mamá. Oye bien, tú no cantas. Fue tu mamá. Es tu mamá. Recuerda eso. Busca otros consejos. Gente sincera. Vete a la calle, prende un micrófono y mira a ver cuántos se te acercan. Esa es la prueba que yo quiero que tú entiendas. A veces nosotros en la iglesia tenemos un montón de dones y habilidades y solo las queremos manifestar dentro del lugar donde nos sentimos cómodos, cuando la realidad es que Dios nos empodera para cambiar el mundo allá afuera. Es en los lugares donde tú te sientes incómodo, los lugares donde hay gente hostil, los lugares donde la gente no te recibe, los lugares donde la gente cuando te mira te cuestiona quién tú eres, pero es ahí donde Dios te capacita de manera tal que tú puedas cumplir con la misión que tienes que cumplir. Así que atrévete a salir allá afuera, atrévete a luchar, atrévete a batallar, atrévete a meterte en círculos donde tú nunca antes habías estado, pero vas con la confianza de que el Dios que te abrió la oportunidad te va a empoderar y te está dando la puerta correcta. Sal del conformismo religioso de nuestro círculo y créele a Dios. Otra cosa que limita muchas veces nuestra vida y que limita este tipo de experiencia es la falta de expectativa. Lamentablemente mucha gente ya no espera absolutamente nada. Hay gente que no espera absolutamente nada en la vida. Y si algo tú tienes que salir de aquí en el día de hoy es con la expectativa de que algo grande puede pasar, de que algo grande puede suceder, de que si estás en el equipo, estás en el equipo. Quizás no te han usado por 10 años, pero el día que te llamen al frente, ese día tienes que salir y tienes que tener la seguridad de que vas a cumplir aquello para lo cual Dios te ha capacitado. Así que levántate con expectativa de que puedes prosperar, de que puedes
puedes avanzar, de que te puedes levantar, de que cosas grandes pueden ocurrir en tu vida, de que a través de ti Dios puede hacer cosas sumamente poderosas. Atrévete a tener una expectativa de algo nuevo, algo más grande. Vive para lo grande de Dios, y tienes que saber que en el momento que se abra la puerta de oportunidad, si no tienes los dones que necesitas para que esa oportunidad se dé, Dios te va a capacitar de manera instantánea en ese momento para que no se pierda esa oportunidad en tu vida. Así que sal del banco en el día de hoy y atrévete a entender que si estás vivo todavía en esta hora y estás en esta iglesia en este momento, y quizás tú has dicho: no ha llegado mi momento. Bueno, pues tu momento está pronto a llegar, y en el momento que llegue, atrévete a salir con toda la confianza del mundo. Y si lo que tienes que detener son 2 penales para ganar, los 2 penales son lo que necesitamos que tú hagas. Eso es todo lo que hace falta. Y atrévete a salir y creerle a Dios que eso es lo que viene para ti. Así que sal de aquí entendiendo eso en esta mañana. Ese es el contexto de lo que ocurrió en aquel momento. Pero veamos una historia para poderlo ver de manera personal por unos minutos más y orar. Yo quiero llevarte a una historia que nos va a ayudar a entender cuál es el proceso de lo que Dios quiere hacer con nosotros durante este tiempo. Y esta historia se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 10. Es la historia del momento donde Dios comienza a ungir a Saúl como rey. Y para aquellos que no conocen la historia, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel quería un rey. El pueblo de Israel, Dios nunca quiso darle un rey como el resto de las naciones. Dios quería que el pueblo de Israel viviera bajo un gobierno teocrático, que viviera basado en los líderes profetas, líderes de aquellos tiempos que oían la voz de Dios y que hacían que el pueblo entendiera cuál era la dirección divina. Pero el pueblo de Israel lamentablemente no entendió el propósito de Dios y comenzó a pedirle a Dios que le dieran un rey como las otras naciones. Y es impresionante cuando usted mira toda la historia, porque Dios le dice al profeta: ellos me piden un rey y dile a ellos, se los voy a dar. Recuerda que a ellos, que ese rey va a mandar a sus hijos a la guerra, y comienza a advertirle todo lo que los reyes van a hacer. Pero el pueblo prefiere tener un rey. Y Dios dice: bueno, quieren un rey, les voy a dar un rey, yo lo voy a escoger. Y Dios busca a Saúl. Lo interesante de Saúl es que la Biblia dice que Saúl se encontraba en el campo buscando asnas perdidas o burras perdidas. Su papá era un ganadero, se le pierden unas asnas y él sale con unos criados a buscar unas asnas. Y luego de 3 días, que las asnas estaban perdidas, 3 o 4 días, ellos deciden regresar. Cuando deciden regresar, porque Saúl dice: papi va a estar ahora preocupado no por las asnas, papi va a estar preocupado por mí ahora. Vamos a regresar. El sirviente le dice: hey, hay un hombre de Dios que nos puede decir dónde están esas asnas. Y cuando llega Saúl a ese lugar, comienza a interactuar con el profeta. Y Dios lo llama y lo selecciona como rey. Y el profeta le dice: tú serás el rey de Israel. Sale por asnas perdidas y termina siendo rey. Dígame si eso no es una ventana de oportunidad. Y en medio de todo eso, mira lo que ocurre en el verso 9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Yo le pido a Dios que algún día pregunten: ¿qué ha pasado con el hijo de Fon? No de forma negativa, sino porque lo que vean que está pasando, digan: esto no es lo que conocimos, es algo más grande. Imagínate que algún día la gente pregunte de tu barrio: ¿qué le pasó al hijo de doña Petra? Mira para allá donde está. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Ahora, pero presta atención, te voy a dar primero el balance del mensaje para poder ir a
unas ideas que quiero que te lleves y te las internalices. Dos cosas yo quiero que tú veas con esto. Hay dones que Dios te da y habilidades que Dios te da que son para un espacio pequeño con un solo propósito. Por ejemplo, Saúl fue ungido como rey, no como profeta, pero profetizó. La pregunta es, si fue ungido como rey, ¿por qué profetiza? Te explico eso ahora. Pero lo que quiero que entiendas es que no siempre fue profeta. Y uno de los problemas que tuvo Saúl eventualmente es que trató de ocupar la posición de un profeta y Dios lo descartó. Porque Dios había dicho, tú eres el rey, tú no eres el profeta. Y a veces nos confundimos en nuestra vida y pensamos que habilidades y dones que Dios nos dio para un momento, nos los tiene que dar para el resto de la vida, sin darnos cuenta que Dios nos las dio para ese momento. Punto, se acabó. Y que nuevos momentos tienen nuevos dones que yo necesito. Y que aquel don que Dios me dio en un momento, me lo dio con el propósito de abrirme una puerta y de llevarme a otro lugar. Así que no te enamores de los dones y de las habilidades que Dios te da, porque no necesariamente las vas a tener que usar por el resto de tu vida. Lo que tienes que saber es que Dios te las va a dar cuando tú las necesitas en el momento preciso. Porque entonces profetiza Saúl. Saúl profetiza porque el pueblo, alguien tenía que comenzar a dar testimonio de que algo había pasado en la vida de Saúl. Tú y yo no necesitamos la validación del mundo, pero el mundo necesita validarnos. El mundo necesita ver que algo está pasando en tu vida. El mundo necesita ver resultados. El mundo necesita ver la obra tangible de Dios en tu vida. Hay mucha gente que siempre dice, yo tengo grande potencial, grande potencial, grande potencial, y nadie nunca lo ve. Bueno, es que no lo hemos visto porque nunca has hecho nada. Sí, pastor, pero deberían saber que yo tengo. Pero ¿cómo lo voy a saber si no lo veo? ¿Cómo lo valido si no veo algo que haces? Tienes que hacer algo. Pastor, es que aquí no le dan oportunidades a nadie, en este país, en el mundo. Allá, mire, usted no sabe todo el potencial que yo tengo. Pues profetiza, haz algo, algo que me muestre. No, pastor, pero es que Dios debería confirmarle a usted. Sí, la manera en que Dios me va a confirmar es que cuando yo te vea, estás haciendo algo que jamás pensé que podía hacer y diga, ¿qué le pasó a este? Hay algo nuevo que está pasando. ¿Me explico? Tú no debes necesitar la validación. Yo no necesito que el mundo me aplauda para saber a lo que Dios me llamó. Pero algo se tiene que manifestar en mi vida para que el mundo vea que Dios me llamó. Y Dios te va a dar las habilidades que se necesitan en el momento preciso para que la gente correcta te valide. ¿Por qué profetizó? Porque lo que había allí en ese momento, cuando él iba de regreso de camino a su casa, era un grupo de profetas. Pues profetizó. Si hubiera habido un grupo de cantantes, probablemente hubiera cantado. Si hubiera habido, qué sé yo, cualquier otra cosa, hubiera hecho otra cosa. Fue un grupo que había allí que necesitaban validar que Dios había comenzado a hacer algo nuevo en él. Fue lo mismo que le pasó al profeta Eliseo. Cuando Elías suelta su manto, dice la Biblia que Eliseo lo toma y delante de él hay un montón de profetas, y Eliseo coge aquel manto y golpea el río Jordán, y cuando lo golpea se abre para él pasar en seco. Y es bien interesante abrir todo el río para que Eliseo pase. No pasó todo el pueblo de Israel, no pasaron todos los profetas, no hubo nada más que pasara, solo que el resto de los profetas dijeron, ahí está el poder de Elías sobre Eliseo. Hay momentos donde Dios te va a dar habilidades únicas y exclusivas solo para que la gente vea lo que Dios quiere hacer contigo. Y por lo tanto son momentos que tienes que aprovechar. Y son momentos divinos donde Dios te va a abrir puertas de manera tal que de ahí en adelante tú puedas seguir cumpliendo con la misión de Dios para tu vida. Cuando nosotros miramos, luego de entender eso, observamos varias cosas en estos versos que yo quiero llamar tu atención para orar. Dice la Biblia que Dios mudó a Saúl, lo volteó, lo invirtió, lo cambió por completo en cuestión de un instante. Hay cosas en nuestra vida que toman tiempo. Hay transformaciones en nuestra vida que toman temporadas y que toman épocas. Pero hay otras cosas que Dios tiene que hacer en un instante. Es curioso cuando uno mira y contrasta la vida de David y la vida de Saúl. Saúl, Dios lo escogió como rey. David, Dios lo escogió como rey. Dios unge
a David como rey y pasa 13 años sin ocupar el puesto. 13 años donde tuvo que matar el oso, tuvo que matar el león y tuvo que hacer un montón de cosas. Y Dios lo fue preparando para aquello que Dios lo escogió. Pero con Saúl necesitaban un rey ahora. No tengo tiempo para mandarte a la escuelita, así que el cambio tiene que ser ahora. Si te fueran a dar un reinado a ti, ¿cuál de los dos tú preferirías? ¿El de David o el de Saúl en el sentido de la preparación? Pues hay gente que dirá, pastor, yo prefiero el de David porque me preparé. Bueno, pues nada más por eso me dice que hoy no tienes quizás en tu mente la capacidad todavía de decir, pastor, no que sea hoy, para lo que Dios me llame, me tiro, me lanzo, porque si es Dios, Él va a respaldar. De que hay cosas que tienes que prepararte, sí. De que hay cosas para las que tienes que prepararte, seguro que sí. Y mientras Dios no te llama porque no se ha abierto una puerta de oportunidad, ¿qué deberías estar haciendo? Preparándote. Hay cosas aquí que la gente debe aprender de la política de nuestro país. Todos los conflictos que hubo con las confirmaciones. A los jóvenes que están aquí, recuerden algo para toda la vida. Aunque sea algo mínimo, pequeño, que no hagas correctamente, el día que se te abra una puerta de oportunidad, si no tienes todos al día, la vas a perder. Punto. Deja el vacilón en Facebook, deja el vacilón en Instagram, todo queda grabado. Estos no son los tiempos de tu papá, que las estupideces que hizo se quedaron en el barrio. Que eso lo sabe nada más Chuchito y lo sabe Pepito, que ya están muertos. Este tiempo todo lo que tú haces está escrito, está grabado y alguien te lo va a sacar. Entonces imagínate, yo veo gente que no se dan cuenta de eso, pastor, pero ¿y si nunca me llega una oportunidad como esa? Olvídate si nunca te llega. Si no te llega y te preparaste toda la vida, es mejor vivir preparado toda la vida y te aseguro que tendrás una mejor vida simplemente por vivir bien toda tu vida, aunque no te llegue una oportunidad como esa. Pero y si el día que te llegue tú no estás listo para ella, entonces la frustración será que te llegó y no estabas preparado. Punto. Y yo sé que hay cosas para las que tenemos que prepararnos, pero hay otras donde Dios te necesita ahora. Oiga bien, en el reloj de Dios no se cuentan horas ni segundos. En el reloj de Dios se cuentan propósitos. Cada vez que se mueve el reloj, clic, clic, clic. Para Dios, en este minuto hay algo que Dios está haciendo. Y en el siguiente hay algo que Dios está haciendo. Y en el siguiente hay algo que Dios está haciendo. Y en el siguiente hay algo que Dios está haciendo. El reloj de Dios lo que cuenta son propósitos. Lo que cuenta es su propósito. Lo que cuenta es su propósito. Tú y yo miramos el tiempo, el reloj en horas, en minutos. Pero la realidad es si en nuestro tiempo, en nuestros minutos, en nuestras horas, estamos entrando en el reloj de Dios, en el propósito de Dios. Y en el momento que Dios te necesita, te va a capacitar. Y en el momento que Dios te va a dar el don que tú necesitas para que la gente vea algo pasó, algo está pasando, algo va a ocurrir, algo está sucediendo, para algo Dios te ha llamado. Y yo le pido a Dios que en estos próximos días tú comiences a ver nuevos dones, nuevas cosas que comiencen a ocurrir en tu vida, dejándote saber a ti y a otro que Dios te está llamando para esta temporada, para algo nuevo que Él quiere hacer. Fue instantáneo. Así que ahí está el balance. Hay cosas para las que me tengo que preparar, pero hay cosas que cuando Dios me necesita, me va a preparar en el momento. Punto. Y se acabó. ¿Qué ocurrió en la vida de Saúl? La Biblia dice que lo mudó en otro hombre. Y lo mudó en el corazón, dice la palabra del Señor. Hubo un cambio en el corazón. Antes de que Dios te dé los dones y las habilidades que tú necesitas para entrar en las oportunidades correctas, Dios tiene que hacer un cambio instantáneo muchas veces en nuestros corazones. En 3 cosas Dios tiene que cambiar tu vida, y lo va a hacer de manera instantánea cuando Dios te necesita. Número 1, óigalo bien, Dios va a cambiar tu personalidad, tu manera de ver la vida, tu sistema de valores.
Dios puede cambiar en cuestión de un momento tu capacidad para resistir el estrés, la ansiedad de lo que las nuevas oportunidades van a llevar. Por eso es que tú no debes tener miedo, no debes tener terror en tu vida. Pastor, pero es que yo no sé manejar tanta presión. Si Dios te abrió la oportunidad, si Dios te abrió la puerta, Él te va a capacitar, Él te va a dar la personalidad que tú necesitas para mantenerte en paz, para mantenerte calmado, te va a mantener en la dirección correcta. Por eso es que necesitas depender de Dios constantemente, tener una relación con Dios, mantenerte enfocado una y otra vez. Lo segundo que Dios hace cuando cambia tu corazón es que Dios cambia tus capacidades, tus habilidades naturales comienzan a expandirse a otras cosas. Ahora comienzas a tener sabiduría que antes no tenía, comienzas a tener conocimiento que antes no tenía, comienzas a tener percepciones en tu vida que antes no tenía, solo porque Dios necesita que en esta ventana se logre algo. Dios cambia. Cuando cambia el corazón de alguien, Dios cambia también tu propósito. No tan solo cambia tu manera de ver la vida, sino cambia y redefine la razón por la que la vives. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es ver la vida diferente y otra cosa es tener una razón diferente. Y Dios no tan solo cambia tu manera de ver la vida, Dios cambia la razón por la que tú vives. Y ese es un nivel más grande, y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que esto aconteció cuando Él le dio la espalda al profeta y decidió caminar en aquel llamado para el cual Dios lo había llamado y asignado en aquel tiempo. Y yo le pido a Dios que cuando tú salgas de aquí y des la media vuelta y salgas por esa puerta en el día de hoy, cosas nuevas comiencen a ocurrir en tu vida, que antes de las habilidades el corazón comience a cambiar para que tú puedas ver para qué Dios te ha llamado en este tiempo, en esta época, en esta ventana de oportunidad. Esa es mi oración por ti en el día de hoy. Esa es la promesa cumplida del Señor. Esa es la promesa cumplida de Dios para cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Saúl. Vino sobre Saúl en aquel momento dado. Y yo le pido a Dios que venga sobre ti en el día de hoy. Esa es la promesa cumplida de Dios. Dios te va a dar habilidades en el momento preciso, en la hora precisa. Camina con seguridad. El propósito de Dios en tu vida se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús.